Buenas tardes o buenos días, según donde se encuentren ustedes. Les damos la bienvenida en nombre del Instituto Caricuervo a este encuentro con escritores colombianos residentes en España, una actividad que nos hace particular ilusión, dado que desde hace un buen tiempo hemos venido trabajando con algunos de estos autores que han participado en nuestra programación de actividades y algunos de ellos pues no habíamos tenido la ocasión de tenerlos aquí. Hoy nos acompañan Luis Noriega, Consuelo Triviño y Maribel Sandoval. En esta ocasión, esta conversación será moderada por Winston Manrique, periodista cultural, quien actualmente desde hace 2 o 3 años tiene su propio medio cultural digital e impreso, W Magazine. Winston tiene una larga trayectoria como periodista cultural, primero trabajando en Colombia en Colprensa, en El Espectador, luego aquí en España con el diario El País, y ahora con su proyecto propio, W Magazine. Conoce muy bien el circuito cultural colombiano, el circuito cultural español, y además la forma como estos dos circuitos coinciden, convergen en algunos puntos. Y los tres autores que nos acompañan son autores principalmente de narrativa y ensayo. Luis Noriega pues, es de Cali, vive desde hace unos 20 años, quizás un poco más, en España, particularmente en Arenys de Mar, tras haber vivido pues, un tiempo en Barcelona. Es autor de varios libros como Jiménez, Donde mueren los payasos, Mediocristán es un país tranquilo y Razones para desconfiar de los vecinos, y también de La verdadera historia de Caperucita Roja, publicado recientemente en Lumen. Está también Maribel Sandoval, quien también es autora de varios libros publicados tanto en Colombia como en España. En Colombia principalmente con Sílaba Editores, y en España con la editorial Punto de Vista. Entre los libros de Maribel se encuentran Joaquina Centeno, Las Brisas, y también un título que estaría próximo a salir, que se llama En el brazo del río, que entiendo que su salida se vio retrasada por la pandemia, pero pues está también sobre la mesa. Y luego está Consuelo Triviño, quien pues tiene también una larga trayectoria como autora tanto de como de ensayo, es investigadora. Entre sus libros de narrativa se encuentran 7 relatos prohibidos salir a la calle, su novela Transterrados, que fue publicada hace un par de años tanto en España como en Colombia, El ojo en la aguja, y luego pues también es autora de varios libros de ensayo relacionados sobre todo con el modernismo en la literatura y con distintos movimientos literarios tanto del siglo XIX como del siglo XX. Entonces, parte de lo que motiva esta conversación es que nos hemos dado cuenta de que en España hay un buen número de autores colombianos residiendo, autores de muy distintos tipos en cuanto a los géneros de los que se ocupan, en cuanto a los registros que utilizan. Como les digo, ahora nos ocupamos solo de autores de narrativa, pero también nos encontramos con autores que nacieron en décadas diferentes y que llegaron a España en momentos diferentes de la historia reciente y de sus trayectorias vitales. Y entonces nos interesa ver cómo son esos flujos de intercambio entre España y Colombia en el mundo del libro, en el campo de la literatura. Y es por eso pues, que queremos sostener esta conversación. Entonces, gracias a nuestros invitados, a Luis, a Consuelo, a Maribel, a Winston por aceptar también la invitación a moderar, y a las personas que han aceptado también la invitación a participar como asistentes en esta conversación. Entonces, no siendo más, dejo a Winston al mando de la conversación, no sin antes decirle al público que pueden ir dejando
comentarios y preguntas en el chat para que hacia la fase final de esta conversación los pongamos sobre la mesa para que nuestros invitados les den respuesta a estas preguntas y a estos comentarios. Así que Winston, adelante, por favor. Bueno, me gustaría empezar justamente con Consuelo, porque es la de los tres invitados hoy, la que, si no me falla la cabeza, Consuelo me corregirá, la que más tiempo lleva en España, ¿verdad? Y además ha publicado, y además recientemente el último libro, pues va de esto, de desterrados latinoamericanos en España, Consuelo. Recuérdanos brevemente cuando tú llegaste en los 90 u 80 ya, Consuelo. Me falla la cabeza. Yo he venido 2 veces a España, de modo que soy reincidente. La primera vez vine en el 82 por motivos de estudio a realizar mi tesis doctoral, lo que hice en la Complutense, pero yo venía con un libro de cuentos ya ganador de un premio nacional, que es 7 relatos. Me concentré en la edición de mi tesis y luego, pues cuando la terminé y la leí, volví a Colombia. Pero en el 92 reincidí y volví ya como escritora. Volví como escritora y también con un proyecto profesional muy claro y con el deseo y la pretensión de encontrar un lugar donde poder escribir, pero también un trabajo que me permitiera la autonomía y la independencia económica con la que siempre había soñado y que había sido muy importante para mi tarea como escritora. Así que vengo 2 veces a España. Y la segunda vez ya vengo con un proyecto de literario más claro y es cuando escribo mi primera novela, Prohibido salir a la calle. Y esto paralelo ha sido pues mi proyección y mi situación laboral hasta entrar en una institución del Estado donde trabajo desde hace 22 años. Sí. Y esto me ha permitido compaginar con la dificultad del tiempo que tú sabes, Winston, que conoces, que tú también has trabajado aquí intensamente y sabes lo que se requiere de entrega y de vida cuando tienes un trabajo. Ir sacando mi obra narrativa, claro que he sacado 4 novelas, tengo 4 libros de cuentos y tengo una obra crítica y ensayística porque empecé mi trayectoria más como profesora universitaria. Sí, pero sí. Tuve distintos contratos en distintas universidades, pero bueno, abandoné ese proyecto cuando adquirí una plaza fija en una institución española. Entonces, pues desde el comienzo creo que he tenido una relación con España muy grata, porque el primer año que vine aquí empecé a colaborar con la revista Estafeta Literaria, así que yo me siento situada en España, más conocida, o mi nombre conocido como persona que hace crítica y reseñas de libros. También me publicaron cuentos en Estafeta Literaria. Y la segunda etapa de mi vida, pues colaboré muchísimo, casi 10 años con Cuadernos Hispanoamericanos y después con el ABC, haciendo la crítica de libros, de libros hispanoamericanos en el ABC. Y también pues en otras revistas más internacionales, tanto de Colombia como de España, de Estados Unidos y Francia. Y esto me ha permitido como situarme, no sé, como escritora, supongo que el lugar en el que te coloca en el top es como una operación o el marketing o una operación comercial en la que yo nunca he entrado. Yo soy más conocida, apreciada, creo yo, en el mundo académico. He sido invitada por muchísimas universidades europeas, norteamericanas. He estado, pues, he hablado de mis libros en estos ámbitos. He sido incluida a lo mejor en libros escritos por profesores y especialistas, tanto norteamericanos como españoles. He sido reseñada en un diccionario universal de mujeres creadoras, sin que yo lo supiera. Me enteré 3 años después de que tenía una ficha en ese diccionario. Y bueno, esa es como lo que puedo decir de mi ubicación. La Semilla de la Ira fue publicada en Colombia, pero también en España. Tanto Una isla en la luna ha sido solo publicada en España por una editorial que no continuó, digamos, con su proyecto de publicar autores latinoamericanos.
Trasterrados, tuve la suerte de que un editor español se interesó por la novela y al mismo tiempo he tenido, igual que Marvel, y estará ella de acuerdo conmigo, a Lucía Donadío como editora. Es un privilegio tenerla a ella siempre ha apostado por mi obra. Ella fue la que hizo que Prohibido Salir a la Calle volviera a estar viva en las librerías. Le debo a ella eso. Y también a los lectores que piden ese libro y sobre el que he hablado incluso en algunos colegios en Bogotá. Entonces, pues soy una escritora trasterrada en el mejor sentido, en que he conseguido una segunda patria en España. Sí, sí. Por otro lado, mi arraigo con Colombia o mi arraigo en Colombia no se ha perdido porque allí tengo todos mis referentes, tengo a mi familia y de alguna manera pues te vas desvinculando de lo que va pasando en el país porque es natural, los sujetos van cambiando y las personas responsables de las entidades culturales son otras y en la distancia es mucho más difícil mantener ese contacto. Sí. Pero aún así mi obra está allí, mi obra está en Colombia, al menos Trasterrados y Prohibido Salir a la Calle se consiguen. La Semilla de la Ira pues se encuentra aquí, si alguien quiere, en una editorial menor, que es la editorial Verbum. Pero bueno, lo importante para mí es saber que puedo seguir escribiendo, que puedo emprender con absoluta libertad otros proyectos de escritura. Sí. Es en lo que estoy. Entonces, no Sí. sé qué más puedo contarte de mi No, historia. yo creo que por esta, sí, por esta parte que quería haber mencionado, Consuelo, a Editorial Sílaba, que ha estado muy pendiente también de autores como tú y como Marvel, y quería precisamente preguntarle a Marvel, que lleva creo que 12 años aquí más o menos, 12, 13 años, ¿cómo ha sido en España? Ha terminado la trilogía de Memoria contra el Olvido. ¿Cómo ha influido la distancia estando en España para acercarse a estas dos obras que continúan en el brazo del río? Marvel, buenas tardes. Buenas tardes, Winston. No entendí tu pregunta. ¿Cómo ha influido España en la escritura de tus dos últimos libros? Ya. La distancia de tu país frente a lo que has terminado, que es la trilogía Memoria contra el Olvido, ¿cómo ha influido esto? Si ha influido de alguna manera la distancia, escribiéndolas en España, claro. Bueno, como algunas precisiones de lo que se ha dicho hasta el momento. Martín hablaba en El brazo del río, que está pronta a publicarse en España, porque en Colombia esa novela, que es la primera del ciclo de Conjuro del Olvido, ya tiene la primera, que la hizo Hombre 9 Editores, y cuya editora fue Lucía Donadío, antes de empezar Sílaba, Consuelo. Antes de empezar Sílaba, Lucía leyó el manuscrito en El brazo del río y le apostó a esa novela, que se vendió muy bien en su momento en su primera edición, y después Ricardo Alonso de Diente de León, una editorial en Bogotá. En paz descanse. Que murió el año pasado y de quien tengo pues, unos recuerdos como muy profundos, a pesar de que fue una relación muy corta, también me buscó para publicar en El brazo del río. En El brazo del río, extrañamente, es la novela que a mí me trae a España, aunque no es la primera novela publicada en España. Mi primera novela publicada en España son Las brisas, con la que cierro en el ciclo de Conjuro contra el Olvido. Entonces, ¿por qué en El brazo del río me trae a España? Porque un editor español en El brazo del río, Joaquín Centeno, de visita en Colombia, en una de las ferias, se encontró que los dos libros estaban resonando allí y que Joaquín Centeno estaba siendo publicada por Sílaba Editores como la quinta obra más leída, más vendida por Sílaba en esa feria del libro. Entonces se interesó por buscarme y cuando me vio me dijo, quiero publicar estas novelas en España. Y le dije, lo que pasa es que, por ejemplo, en El brazo del río están vendidos los derechos de edición a Diente de León, pero puedes empezar con la última, con la que yo cierro la trilogía de Conjuro contra el Olvido. Entonces, empezó en España a mover, que está en España y está en Colombia, publicada por Punto de Vista Editores, que es la novela que cierra la trilogía. Y contestando a lo que tú me decías, Winston, mira, yo creo que en Colombia o en España, esas novelas yo las hubiese escrito igual. En El brazo del río yo la escribí en Colombia,
Lo que pasa es que yo me jubilo y me vengo a vivir a España. Me jubilo muy joven, como vieron. Realmente tuve el privilegio de jubilarme a los 50 años porque estaba trabajando, bueno, porque tengo una vida profesional de periodista y la ley a los periodistas en Colombia nos permitía jubilarnos con 20 años de trabajo, pero además por una excepción de la ley, de una ley, trabajaba yo en Ecopetrol y también podía, por las cuestiones internas de la empresa, jubilarme a los 50. Es decir, yo tenía todas las cartas para jubilarme a los 50, que fue lo que hice y me vine a vivir a España. Entonces, en España, ya con todo el tiempo, yo escribo primero Las Brisas, que es la última novela que se publica, y después escribo Joaquina Centeno, que es la que se publica realmente después de En el brazo del río. Mis dos novelas están muy vistas desde Colombia, están recreadas absolutamente desde Colombia, y la distancia lo único que a mí me permitió, las hubiese escrito, yo estoy convencida que igual en Colombia, porque la distancia que yo tenía con las tres novelas es la distancia de haberlas engendrado y pensado a través de muchísimo tiempo en mi vida. Entonces, cuando yo llego aquí, pues retomo estos temas que van llegando y escribo estas dos novelas que cierran ese ciclo de Conjuro contra los libros. Y Luis, en tu caso, ¿cómo es esa presencia? ¿Cómo influye la distancia frente a tu escritura? Bueno, pues a ver, yo llegué a España, yo había publicado unos cuentos nada más, muy, muy colombianos, ambientados pues en la Colombia de los 90. Y digamos, mis publicaciones son bastante recientes, como de libros y esto, pero yo lo que hacía era pues escribir más o menos un cuento al año. No, mi vida era como mi vida académica y empecé a ver que lo que hacía en España era diferente, más o menos cuando llevaba ya 6 o 7 años, que descubrí como un humor más tranquilo de lo que hacía en Colombia. Es decir, los temas de colombianos para mí eran la violencia gratuita, la desconfianza en las calles. Y de repente aquí la vida tranquila introdujo como un humor que yo consideraba más desenfadado. Y de hecho durante un tiempo dejé de escribir porque me parecía que todo lo que se me ocurrían aquí eran chistes. O sea, no. Y tardé realmente bastante tiempo en tener como obras que yo creyera que podían enseñar, que tenían una influencia realmente española. O sea, pienso en Mediocristán es un país tranquilo, que es una novela corta sobre un tipo humano que yo conocí aquí en España, que es como un inmigrante sin horizonte vital. Y luego Donde mueren los payasos, que pese a ser una obra muy colombiana, se publicó de chiripa aquí en España originalmente, y que siento que es una obra que trata la vida colombiana de una manera que yo no hubiera podido retratar allá. Es decir, fue una novela que yo escribí como por sacarme un clavo con esta Colombia que no entendí y que llevaba 10 años consumiendo a partir de Internet, básicamente, con las noticias, la corrupción. Y creo que el humor de payasos es un humor dado por la distancia, ¿sí? Aunque la novela está escrita en colombiano, los referentes son colombianos, probablemente sin esta experiencia la hubiera escrito con otro tono, o no la hubiera escrito. Ahí sí está, ahí es donde en Luis se ve cómo, digamos, el país que lo acoge permea la literatura y también las propias temáticas. En tu caso, Consuelo, ¿cómo ha influido España en la literatura de manera concreta? Si ha influido, claro. Bueno, ha habido alguna influencia en el sentido de que me ha permitido la distancia y la perspectiva, pero como dice Marvel, hay novelas que yo ya las llevaba conmigo y no sé si creo que hubiera escrito Prohibido salir a la calle igual, porque es una novela de infancia, de una evocación, una inmersión muy, muy honda en la lengua, en una familia colombiana, y casi que esa novela fue como una defensa del idioma, de mi concepto del idioma, que no es solamente un repertorio de palabras ni de localismos, fue una lucha
por defender dentro de mí misma la expresión y el valor del idioma como algo que arrastra emociones y sentimientos. Y ese esfuerzo tan grande, pues da como resultado prohibido salir a la calle, donde están las voces de todos mis mayores, las voces que constituyen mi propio ser, los recuerdos más profundos de infancia. Era una novela que yo necesitaba escribir para arrancar como en mi proceso de escritura. Y luego los cuentos sí son más bien entre dos mundos, entre España y Colombia, y aunque la presencia de España en mi literatura es menor de lo que yo desearía, porque llevo muchos años aquí. Quizás es en Trasterrados, como tú ves, en donde España está presente, pero España está presente desde el extrañamiento de la inmigración. Y bueno, pues España me ha permitido esa tranquilidad de la que habla Luis Noriega, para poder escribir, ese distanciamiento también con respecto al lugar de mis orígenes. Y he de decir que durante mucho tiempo, y todavía me sucede, cuando yo me siento a escribir, yo no estoy en España, estoy en Colombia. Siempre estoy en Colombia cuando me siento a escribir. Es algo que ni siquiera me esfuerzo por superar, simplemente es un hecho que admito. Mi literatura está profundamente arraigada y hay épocas en que incluso pongo cierta música colombiana muy evocadora, que es una música que ni siquiera me gusta a mí, que no suelo escuchar, pero que me da el tono, me da el ambiente, me da la atmósfera para algunos temas que están muy inmersos a lo mejor en la cultura de donde procedo, que es una cultura viva en el presente también, a pesar de que el país haya cambiado todo lo que ha cambiado en todos estos años. Es decir, lo que nos pasa a las personas que arraigamos en otro país es que cuando llegamos ya no encontramos el país que dejamos, pero algo de lo que somos permanece en ese país, y mi escritura creo que rescata esa parte de nuestro ser, aunque sea escrita en España y obviamente pasada por ese filtro. Claro, en el caso de Marvel también, ella lo contaba hace un momento, también es claro que también decía que las historias las traía, ¿no, Marvel? En Colombia, estuvieras en Colombia o en Italia o donde fuera, hubieras escrito esas dos últimas novelas. Pero mi pregunta ahora va en el sentido de, ¿ha enriquecido qué tanto ha ampliado el estar fuera del país, en este caso en España, con otras literaturas? Si creen que eso ha ocurrido en el momento de escribir, Marvel, por ejemplo. El nuevo ambiente en el que estás, desde hace ya 10 años, ¿cómo ha permeado? ¿O sigues realmente, cuando te sientas a escribir, como dice Consuelo, sentada en Colombia y pensando lo que has vivido ya? Yo creo que en esto, Winston, que hay dos cosas de las que tengo que hablar. Consuelo y Luis mencionaron una palabra los dos. Se llama tranquilidad. Entonces, ¿qué me ha dado a mí España? Me ha dado tranquilidad, ¿sí? Es decir, me ha permitido sentarme a escribir del dolor colombiano, pero sin sentirme amenazada por lo que está pasando allí, por ese dolor, sin sentirme, y no amenazada porque me fuesen a matar, sino amenazada porque es que es tanto el dolor que se vive allí, que eso te va permeando y tu piel la va dañando. Entonces, eso me ha dado España. He escrito 2 novelas más que tengo inéditas y un libro de cuentos que está inédito, pero sigue siendo Colombia el núcleo y el centro desde el que yo escribo. No, yo no he intentado escribir ni un solo cuento, ni una sola línea en literatura donde yo me ubique aquí. No sé si algún día habrá algún personaje que esté aquí, que esté en Europa, porque yo digo, bueno, si yo quisiese escribir una de estas historias, pues me volvería al periodismo. Entre otras cosas porque yo tengo una particularidad y es que mis temas los alimento desde muy profundo y desde muy atrás. Difícilmente yo podría plantear, cuando llegan las novelas y las escribo, me doy cuenta que puede que hayan llegado en ese momento, pero lo que yo estoy planteando son preguntas que me he hecho de siempre. Y como ya les dije que tengo más de 50 años, entonces ha sido, y además he tenido un pensamiento como muy claro desde muy niña, han sido temas que he ido moliendo, pensando, reflexionando, viviendo en mí desde hace muchísimos años, décadas ya. Luis, las lecturas que tú tienes han cambiado, digamos, los gustos literarios que tenías en Colombia,
¿En qué se han ampliado estando en España? Pues en que he leído más, pero digamos... Por la tranquilidad de la que mencionabas y que luego ahora Marvel nos ha hecho Pero caer en la cuenta. tranquilidad es muy parecida a la que menciona Marvel. Era simplemente decir, yo cuando me vine a vivir a España en el 98, yo vivía en Colombia, en Bogotá, en el centro, la Quinta con 19. Todas las noches había disparos. Yo tenía que ir a coger bus a las 5 de la mañana, a la 10ª. O sea, era horrible, digamos. La violencia cotidiana del que todos estamos desconfiando, de que no sabemos qué pasa, de que... Y la tranquilidad era una tranquilidad más vital. O sea, se podía estar en la calle sin problemas, no había ese temor cotidiano. Y esa tranquilidad, yo creo que incluso en mi caso, más bien anuló la escritura, porque una de las motivaciones grandes para escribir era como tratar de resolver en los cuentos lo que no podía hacer en la realidad, ¿no? Entonces, en España, pues bueno, yo inicialmente vine con la excusa de estudiar, pero en realidad venía pues a tratar de escribir. Y... Perdona, Luis, pero también te dio lo que dices que es bien interesante, te dio otro registro, ¿no? Que es lo que, el humor que ves, que es interesante. Claro, pero eso fue un resultado de los años, que era como, sí, ¿qué hago ya sí. si estos cuentos violentos y llenos de mala leche ya no me salen así? O sea, ¿qué hago con eso? ¿Cómo adapto estos nuevos chistes que no me acaban de convencer probablemente el primer cuento que escribí fue el que da título al libro de cuentos, que se llama Razones para escoger a sus vecinos. Era como una forma más distanciada, pero el registro sigue siendo muy colombiano. La única novela que tiene un componente español importante porque lo exige la historia, que es la historia de un inmigrante que lleva aquí en España 12 años, tiene una pareja española, está lleno de palabras españolas que las ha acogido, y vuelve a Colombia y sus amigos se burlan de que ahora dice coche en lugar de carro. Digamos, todo eso es muy deliberado, pero inevitablemente el lenguaje se va permeando, pero hasta Medio Cristán todo mi registro seguía siendo muy, muy colombiano. Ahora, digamos, lo último que escribí, que es como lo último que publiqué, que es La verdadera historia de Caperucita Roja, que es un álbum ilustrado para niños, está escrito en peninsular, porque bueno, se escribe acá para el público español en primera instancia, pero descubrí que pues también mis hijos nacieron acá, mis hijos básicamente se sienten españoles, ¿sí? Conocen a Colombia de visita, y ellos se hablan entre ellos de vosotros. Entonces era como, lo escribo también en el lenguaje que es el lenguaje de mis hijos, ¿sí? Entonces probablemente es el menos colombiano de mis libros, es el único libro que he escrito para niños. Sí. Consuelo, con todos los años que llevas tú en España, y se habló mucho, quizás hace unos años, y tú seguramente habrás participado en alguna mesa redonda, algún debate, sobre ese español neutro. Y me voy aquí con el caso de autores latinoamericanos, sobre todo para ser editados en España, que se decía en algún momento, editoriales españolas preferían un español neutro. Pero eso dependía evidentemente, o depende evidentemente del autor si decide aceptarlo o no, o se va si es argentino, con los argentinismos o todo eso. ¿Tú has vivido esa experiencia, Consuelo? Bueno, yo sí lo vivo permanentemente y además he trabajado mucho sobre eso, he impartido charlas sobre las variedades lingüísticas y sobre este debate de la lengua desde los años 20 en América Latina sobre el modo de hablar. Recuerden el texto ese de Borges, de las alarmas del doctor Américo Castro contra lo que él consideraba que era como la imposición de la norma peninsular en la Argentina cuando se creó el Instituto Amado Alonso allí. Es un debate que no termina, pero que como lo he vivido, yo sí tuve una crisis de registro en mi primera etapa aquí. Escribí un libro de cuentos que no publiqué, del que saqué algunos que me parecían rescatables, en donde el problema del idioma estaba ahí. En los comienzos siempre me recorregían los artículos y me decían, esto aquí no se dice, esto así no es. Y también en el habla yo fui adoptando, no digamos imitando el habla española, sino adoptando formas muy prácticas de la vida
para expresarse y que hacen la comunicación más directa como una necesidad vital, no como una imitación. Y también mi manera de hablar ha cambiado muchísimo y la construcción que hago de la sintaxis mía es distinta, a pesar de que mi acento tiene mucho, mucho sabor colombiano. Y en la escritura, el conflicto lo viví con Prohibido salir a la calle, donde yo escribí simplemente lo que necesitaba escribir, sin hacer concesiones a si esto se dice aquí o no se dice aquí. Mi novela tiene la palabra agua de panela, tiene un montón de términos que en mi infancia me marcaron y algunos de ellos que me hicieron llorar, palabras que al recordarlas me sacaban lágrimas. Pero también es verdad que, digamos que la Real Academia decidió abrirse a las distintas variedades y creó pues eso que se llama, se fue formulando junto con el Instituto Cervantes, eso que se llama el español panhispánico, que es pues la apertura de la norma peninsular hacia las variedades del español en distintos lugares de América. Por eso el diccionario te dice que tal cosa se dice en tal sitio de una manera, en Colombia y en Costa Rica de otra, en Perú de una manera y de otra. Entonces el diccionario ya, incluso en su deseo de ser políticamente correcto, da cuenta de variedades que en algunos casos parecen más como producto de un error de sintaxis. Y entonces yo he percibido que algunos escritores al comienzo, en los años 90, que entraron ya con la idea de romper con el tópico del escritor latinoamericano, empezaron a utilizar ese español panhispánico que las telenovelas, su traducción y adaptación de Televisa y todo eso fueron adaptando a la audiencia española, esa cosa que era como un español neutralizado, que tú como periodista lo sabes muy bien. Y creo que eso empobrece el idioma. Yo pienso que no se trata de escribir los coloquialismos, no es la palabra, es todo el sentido que arrastra una expresión. Y noto que sí, que se pierde esa riqueza. No he podido cotejar, por ejemplo, algunas ediciones de 100 años de soledad de Colombia con otras ediciones de 100 años de soledad en España, pero quien ha estudiado bien la obra, como Dazo Saldívar, a quien tú conoces, demuestra y dice que la edición de 100 años de soledad en España es distinta a la edición de 100 años de soledad latinoamericana. Y bueno, pues yo creo que ahora, como son esos vaivenes de lo que es la política lingüística, pues quedamos en que en una parte la norma peninsular era un poco más cerrada y había como un abismo entre las distintas hablas hispanoamericanas y cuando se te publicaba en España te hacían correcciones. Luego viene la neutralización, que es la norma panhispánica a la que se adhirieron muchos escritores latinoamericanos. Y luego viene el cambio de política en la RAE, que es abrirse a las variedades, lo que da, yo creo que mayor libertad. Yo creo que ahora tanto el lector español como las editoriales españolas están mucho más preparadas para esas palabras a las que no estaban habituados. Porque además muchas de las palabras que a nosotros nos parecen específicamente colombianas, peruanas o de cierta zona de la sierra o de los Andes, son palabras que se utilizan o bien en Galicia o bien en Asturias o bien en la Andalucía más profunda. Entonces, claro, la norma era la norma peninsular, digamos, madrileña o algo así, ¿no? De la procedencia de la mayoría de los académicos de la lengua. Pero sí, está la norma también de Canarias y eso que nosotros llamamos hispanoamericano, cuando te dicen este dicho es de Colombia, no, este dicho es del siglo XVI que fue a Colombia y se adaptó como propio, pero es español, viene todo del refranero y del cancionero popular español que va a América. Entonces lo que nosotros consideramos propio y auténtico es un arcaísmo a lo mejor con respecto a España. Entonces yo pienso que ahora hay mayor apertura para eso, para esas diferencias. Sí, mira, pregunta Juan Uribe para Marbel, para Consuelo y para Luis. Dice, ¿da alguna riqueza escribir en España que escribir en otro país de Latinoamérica? En México y Argentina hay más editoriales y eso, por ejemplo, uno lo puede considerar una ventaja. ¿Qué opina Marbel? No entendí que si hay una riqueza... Dice que si da alguna riqueza escribir en España a escribir en otros países de Latinoamérica. No especifica. Yo creo que
parte de eso seguramente ya lo han comentado ustedes, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, en el caso de Marvel, que son historias, y las de Consuelo también, que son historias que ya estaban, los embriones estaban allí, ya gestadas, simplemente faltaba sentarse a escribirlas. Pero en el caso, por ejemplo, de Marvel, y retomando lo que comentaba Consuelo de esa neutralidad, yo creo que en absoluto, ¿no, Marvel, en tu caso? Mira, aquí yo creo que como de lo que dijo Consuelo y de lo que dijo Luis ahora, del registro, a mí me parecía muy interesante lo que estaba diciendo Consuelo, porque Las Brisas, la novela con la que cierro Conjuro contra el Olvido, que se publica aquí, cuando el corrector me la manda, ¿sí? El corrector subraya una serie de... En Las Brisas mis personajes son campesinos, en general, o gente campesina o gente urbana, pero gente urbana de zonas marginales. Entonces, por ejemplo, y además, porque es que recuerdo una palabra que me dice, pues que esta palabra no existe, matazón. Aquí hay, claro, una persona está diciendo, dice, eso no es sino una matazón, estamos matando, o sea, ahí no hay sino una matazón. Entonces, subrayó como, por ejemplo, esa, fue muy respetuoso, diciéndome que era algo que aquí no iban a entender, o una expresión que muy colombiana también, que no es una palabra, pues una expresión, ¿qué tal más? Es decir, una serie de expresiones de esas me las subrayaron y yo les dije, no, porque si yo traigo a mis personajes a hablar como personajes de la península, pues no van a ser colombianos, van a perder, y el editor en eso estuvo de acuerdo conmigo y se respetó. Y a mí me parece que eso lo hemos ganado y tiene que ser así, porque los registros de nuestra lengua en cada uno de nuestros países es distinto y eso es lo que nos enriquece una cantidad. Yo leo muchísimo y cuando yo leo, y muchas traducciones, porque yo no leo sino en español, y yo me doy cuenta quiénes son los traductores cuando son mexicanos, o me doy cuenta quiénes son los traductores cuando son argentinos, pero yo creo que todo eso es enriquecimiento de la lengua. Entonces no hay ninguno. Respecto a la pregunta de la riqueza de estar aquí, bueno, hay una riqueza grandísima cuando hablábamos de las lecturas. Tenemos más tiempo para leer, pero sobre todo tenemos más acceso a muchos más autores. Es decir, en España acercarse a una librería, bueno, en México también me ha pasado lo mismo y en Argentina, pero aquí en España especialmente pues uno encuentra una gran cantidad de autores propios y autores extranjeros editados aquí, que eso le da a uno muchísima riqueza. Eso enriquece mucho porque la lectura, además de un placer, es un aprendizaje siempre. Para mí, cuando yo leo, yo aprendo. Y si nuestro interlocutor lo que estaba preguntando es si da riqueza económica o si se puede vivir de eso, yo creo que la respuesta la tienen nosotros tres. Yo no sé, Luis no creo que viva de la literatura. Consuelo está hablando que está trabajando todavía y yo les conté que me jubilé. Entonces, pues, si es esa, no. Sí, sí, no. Luis, en tu caso, ¿qué tienes entre mano ahora? Adelántanos algo, digamos, y como una pista. Ya sé que los autores, por supuesto, no nos pueden y tampoco queremos que nos desveles algo, pero alguna pista frente a lo que estamos hablando, es decir, ¿dónde está más centrada tu historia? ¿Dónde crees que va más centrada tu historia? ¿En Colombia o ya realmente en tu vida en España? No, bueno, yo ahora estoy tratando de volver a la ciencia ficción. Entonces, mi ciencia ficción es muy colombiana, o sea, Jiménez es una obra de ciencia ficción, pero es evidente que es en un país latinoamericano por los problemas. Entonces, inevitablemente estará anclada en Colombia. Pero yo sí siento algo, digamos, que la Colombia que conocí, que me formé, en la que viví, es la Colombia de mis historias. O sea, me cuesta mucho trabajo adaptar como los cuentos o las novelas que ya tenía hechos o planeados a la situación actual, ¿sí? O sea, a la Colombia actual donde ciertas formas, pues, le ha perdido uno como el pulso al lenguaje cotidiano. eh, un amigo que revisó un manuscrito me dijo, esto ya no se dice. O sea, esto se decía en la universidad en los 90, pero esto hace 20 años no se dice. Entonces, de algún modo, eso sí marca un horizonte temporal. O sea, supongo que si volviera a vivir un tiempo en Colombia, escribiría historias sobre la Colombia actual. Pero tratar de hacer obras más o menos realistas sobre lo que está sucediendo en Colombia ahora,
creo que me costaría mucho trabajo. Consuelo, tú estás embarcada ahora en qué después de Trasterrados. Bueno, después de Trasterrados emprendí un proyecto que ya tenía perfilado, que es como mi situación dentro de la tradición literaria, Ujú, la vida, la literatura como experiencia de vida, cómo se van entrecruzando, y es un texto más de autoficción, porque es ujú. totalmente fragmentario, se mezclan evocaciones de infancia con diferentes momentos de la vida, lecturas que he hecho, temas que me afectaron muchísimo y que fueron decisivos en los pasos que he dado, todos encaminados hacia la búsqueda de una escritura, también los temas, la obsesión de los temas que te van persiguiendo y la forma como los vas resolviendo, el tema que más me preocupa, el tema del yo en la escritura, y de la construcción del narrador. Entonces, este es el libro que estoy escribiendo ahora, al que todavía no le he puesto título, a pesar de que tengo que ponerle título porque ya me lo están pidiendo. Pero no hay ahí nada que, ha sido toda mi reflexión en torno a la literatura y la vida y la biografía Ujú, también, obviamente, sí. Es mm. totalmente autoficción el libro que estoy haciendo. Claro, y mucha metaliteratura por lo que veo, ¿no? Exacto, sí, sí, totalmente, sí, sí, sí. Sí, porque hay un legado, cuando escribo no solamente me instalo en Colombia, también me instalo en la tradición literaria en la que Ujú, me he inscrito. Yo tengo que decir que hay una pregunta aquí sobre lo que es para la relación que tenemos con la literatura colombiana. Y yo mm. empecé, como yo estudié filología y estudié filología francesa también, pues obviamente tengo la tradición de ciertos autores de la literatura francesa que fueron fundamentales en mi formación de escritora, entonces Sartre, Camus, Proust también, Proust mismo, y luego todos los realismos, los escritores del realismo, y George Sand, que fue pues una pasión, porque se posesionó de mí durante muchísimos años, esta escritora, y algunos otros escritores franceses raros, extraños, y todo pues parte de mis reflexiones, y Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras, todos estos escritores están como muy presentes en mi vida y en mi formación de escritora. Y en cambio, los autores colombianos eran más objeto de estudio, pero Ujú. un libro que me marcó a mí muchísimo en mis primeros relatos fue Ojos de Perro Azul. Yo adoro ese libro y adoro los primeros cuentos de García Márquez. Me marcaron muchísimo, tanto como los cuentos de Roberto Ar, tanto como, por ejemplo, un Felisberto Hernández, los cuentos de Cortázar. Me gustaba muchísimo Hernando Telles, tampoco es un autor que tenga una obra muy extensa, pero lo poco que leía me marcó también como escritora. Y autoras como, por ejemplo, Alba Lucía Ángel, no, a Marvel Moreno la he leído ya muy tarde, pero me impresiona muchísimo ella. También Elisa Mújica, que son autoras con muy poquitas pretensiones, pero que de una hondura que me llegaba a mí muchísimo y que me motivaba, digamos, a escribir. También Soledad Acosta de Sampera, la que he descubierto tardíamente, pero que en aquella época, en mis años de estudiante, pues no le hubiera prestado ninguna atención a este tipo de autores. Y entonces, pues todo eso ha ido construyendo pues mi mundo literario, y todos esos autores están presentes en el momento en que yo escribo. Muchos de los problemas que ellos se han planteado a nivel estilístico, a nivel formal, pues me han dado muchas claves. Cuando yo leo, a veces leer los prólogos de los libros es interesantísimo, porque ahí el autor te está planteando todas las dificultades que tuvo para abordar ese tema o para construir alguno de sus personajes. Y bueno, esto es lo que a mí me ha marcado con respecto a la tradición colombiana. Bueno, 4 años a bordo de mí mismo también fue una novela que leí Claro, con 15 sí. años, me impresionó muchísimo. Ese Mm. tipo de autores. Y por supuesto, Luis Fayad, cuando publicó Los parientes de Esther, a mí me marcó de manera definitiva, porque yo creo que eso me dio a mí parte de las claves. No lo tuve muy claro sino 10 años después, las claves para escribir Prohibido salir a la calle, porque el mundo de Luis Fayad, en esa novela de él, son esos autores que te hacen sentir como que yo hubiera sido capaz, o yo soy capaz de escribir este libro también. Son algunos autores que nos hacen sentir eso. Sí, sí. Marvel, y en tu caso, ¿cómo es la relación, cómo ha sido la relación con la tradición literaria colombiana? Pues mira, la relación de una muy buena lectora desde que era muy pequeñita.
pero debo decir que en eso yo he sido muy ecléctica. Yo leía colombianos como leía todo lo que llegaba a mis manos en aquella época. Sin embargo, con esto me he puesto a pensar y extrañamente hubo una novela que a mí me gustó muchísimo y de pronto yo digo, ¿por qué me gustó tanto una novela que había sido escrita por allá en el 19, ¿sí? Que la leí cuando tenía seguramente 12 años y que debió ser parte de una lectura de colegio, como no fue parte de lectura de colegio, que yo a los 13 años me escapara a la Biblioteca Nacional en Bogotá a leer a Vargas Vila, porque era prohibido leerlo, porque me iban a expulsar de clases si lo leía en clase, no se podía leer. Entonces este autor, por ejemplo, es Eugenio Díaz Castro, ¿sí? Ah, Con sí. Manuela, una novela costumbrista Es que, maravillosa. ¿sí? Y yo después me pongo a pensar, nunca la volví a leer, pero yo creo que quedó sembrada en mí, porque yo pienso, bueno, sí, es costumbrista, esto después hablamos de novela costumbrista, después hablamos de novela realista, y mi novela, ¿qué es? Mi novela es una novela realista, y es más, por ahí me he encontrado algunos estudios que ya la inscriben en novela de un subgénero de la novela negra que llaman novela de crimen. Estamos hablando de las 3 primeras publicadas, que no es así como sigue mi línea de escritura. Pero, Winston, me alimenté de todo. Ahora, por ejemplo, de todos los del boom, pero es que yo leí a García Márquez en 100 años de soledad, casi que inmediatamente lo publicaron y recuerdo que decían, pero a esta niña, ¿cómo le dejan leer esa novela? Bueno, esa niña seguramente no entendía mucho de la novela, pero le encantó la novela. Entonces me fui alimentando de todos, de los escritores latinoamericanos, de los escritores colombianos. A Fayad lo leí mucho más tarde, pero indudablemente Luis Fayad. Pero, por ejemplo, La pájara pinta, la de Alba Lucía Ángel, esa sí la leí en aquellos años, cuando yo era tener 16, 17, no sé, porque esa es una novela de mucho recorrido en Colombia. Entonces, sí, ha habido de todo. Y Luis, en tu caso, y ya vamos cerrando, que ya nos acercamos a la hora, ¿cómo ha sido o cómo es esa relación con la tradición literaria colombiana, ahora ya desde España? Pues, a ver, yo creo que reproduciría las respuestas. Yo estudié literatura en la universidad, entonces, por cuestiones generacionales, yo a García Márquez y a Cepeda, todos ya lo leí como clásico, como más, sobre todo García Márquez me apasionaba mucho desde el bachillerato, pero en la universidad pues eran más objetos de estudio, ¿sí? Y, y luego, digamos, aquí en España ya era una relación con lo que se publicaba, con los contemporáneos. Y digamos, para volver a esta pregunta sobre la riqueza literaria que decía alguien, una ventaja de tener acceso, que probablemente en Argentina y en México pues la situación sea similar, es que aquí uno podía leer incluso a colombianos que no estaban publicados en Colombia. Yo recuerdo Daniel Ferreira, que es uno de los contemporáneos que a mí me parece más deslumbrante. Yo lo leí antes de que empezara a salir en Colombia, simplemente porque alguna librería acá traía libros que se publicaban en México, ¿no? Entonces, yo no ubicarme yo en la relación a la tradición, pues la tradición es algo que uno conoce, pero cómo se ubica uno en ella, yo creo que es como un trabajo para los críticos. O sea, como yo no me pregunto cuando escribo cómo me ubico en la tradición. Yo simplemente sé que pues, soy un autor colombiano inevitablemente por mis temas, por la forma de expresarme, pero no me planteo cómo me ubico en esa relación. Y creo que en lecturas en general soy bastante ecléctico. Incluso mis autores preferidos no son autores colombianos. Los autores con los que me formé, más allá de García Márquez, son pues, los clásicos de la ciencia ficción, Borges sobre todo. La literatura universal, ¿no? Que es también lo que planteaba Marvel ahora, y es que al final lo importante es que sea un buen autor, un buen libro, sea de donde sea. Me gustaría cerrar con una pregunta de Julia Romero, y que sea, en la medida de lo posible, por favor, muy breve las respuestas, y es que ella les pregunta que si hay que regresar a Colombia para volver a vivir la realidad actual y alimentar el relato. Luis. A ver, sí, no. Yo dije algo en ese sentido hace un momento y era, si yo quisiera escribir algo sobre la Colombia actual, yo necesitaría vivir en esa Colombia. O sea, necesitaría estar ahí para alimentarme de la misma manera que cuando vivía en Colombia, esa Colombia fue la que alimentó mis historias. Sí. Entonces, las historias que yo ahora estoy escribiendo no se alimentan de la Colombia actual. Sí. Y creo que habría que vivir para poder hacer historias sobre eso, ¿sí?
En tu caso, Consuelo. Para escribir no creo que sea necesario volver a Colombia. Donde tengas una habitación propia y la tranquilidad y la soledad para escribir, puedes hacerlo, pero hay que volver a Colombia. No se puede perder la relación que tienes con tu lugar de origen, aunque, bueno, tampoco pasaría nada. Pero cuando tienes raíces profundas, tienes familia, tienes seres queridos, tienes amigos, y bueno, tengo una pareja a la que le encanta ir a Colombia, le gusta mucho más que a mí, porque yo lo planteo a veces ese desplazamiento como un problema, pero él está listo a ir a Colombia siempre. Y bueno, yo voy todos los años, tengo a mi familia, a una madre ya muy mayor, de la que hay que ocuparse, entonces sí que hay que volver a Colombia, más por la vida. Por la escritura no lo sé, la escritura en cualquier parte puedes escribir, siempre y cuando tengas tranquilidad y te puedas aislar. Marvel, y para cerrar, hay que regresar a Colombia para volver a vivir la realidad actual y alimentar el relato, como plantea Julia Romero, como pregunta, mejor dicho. Para alimentar el relato, no, y por una sola cosa, y es que les digo que mis temas son unos temas que he pensado y están ahí, que tienen muchos años atrás, pero volver a Colombia es que yo vivo aquí, pero yo tengo mucho de mi corazón en Colombia. Colombia es una ocupación mía constante cuando escribo. Bueno, no solo escribo literatura, cuando escribo mi blog, cuando escribo mis correos, cuando escribo, yo estoy en Colombia de muchísimas maneras. Quizá haya perdido el lenguaje, pero también he perdido el lenguaje de la gente joven, porque hace muchos años que no dicto clases, por ejemplo, que eso le permite a uno saber qué es lo que se está diciendo y cómo se está diciendo. Pero Colombia está presente en mi vida todo el tiempo. Como Consuelo, voy todos los años, a veces una vez al año, a veces 2 veces al año. Es decir, mi relación con Colombia no está perdida, mi familia está en Colombia, quienes yo quiero están en Colombia. Y no, Colombia está presente en mi vida todo el tiempo. Muy bien. Bueno, pues quiero darle las gracias a los tres y al Instituto Caro y Cuervo. Quedan algunas preguntas planteadas por los lectores, por los que nos están viendo en el chat. Será en una próxima ocasión. Esperemos que el Caro y Cuervo y el Cervantes y Fundalectura organicen otra próxima lectura con ustedes o con otros autores colombianos residentes en España. Martín, muchísimas gracias. Marvel, gracias. Consuelo, gracias. Y Luis, gracias. Y un abrazo a todos. Y cuídense mucho. Buenas noches y buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. A todos nuestros invitados, a Luis, a Consuelo, a Marvel, por venir a hablar de su experiencia como autores colombianos, escribiendo desde España, viviendo como en esta situación anfibia, de tener un pie en cada lado del Atlántico, y por supuesto también gracias a Winston por la manera como ha conducido esta conversación, por encontrar los hilos para dirigir la conversación hacia temas interesantes de explorar, y gracias también a quienes nos han acompañado en esta conversación con estos tres autores. Que tengan entonces un buen resto de día. Muchas gracias. Muchas gracias Saludos a todos. a los compañeros de la charla, al Instituto Caro y Cuervo, a Winston y a quienes están al otro lado escuchándonos. Gracias también al Caro y Cuervo, a Winston, a Martín y a las personas que han acudido a este encuentro. Felicidades y que se cuiden mucho.